Hola a todos y bienvenidos a HR Creativos. Hoy les voy a enseñar 10 preajustes o presets que les van a ahorrar mucho tiempo en sus proyectos. Sin más preámbulos, vamos a DaVinci Resolve y comencemos con el video tutorial. El primer preajuste o preset que quiero enseñarles son los preajustes de sistema. Podemos acceder rápidamente en la opción preferencias o con el atajo de teclado control coma. Una vez estamos en el menú de preferencias, vamos a la pestaña de user. Vamos primero a configurar el software a nuestro gusto en cada una de estas pestañas. Una vez hemos realizado esa configuración, vamos al menú de 3 puntos en la parte superior derecha y encontraremos la opción Set User Preference as Preset. Acá podemos darle nombre a este preajuste. Voy a colocarle ejemplo y una vez lo hemos nombrado, este preajuste queda disponible acá. Este preajuste lo podemos recargar si es que tenemos otro en el momento. Podemos actualizarlo si le hacemos cambios en su configuración. Por ejemplo, digamos que en este caso he configurado esto no en 5 sino en 6. Entonces en este caso, si quiero actualizar ese preajuste, vamos a utilizar la opción Update. Podemos exportarlo, bien sea para tener un backup de este preajuste en nuestro sistema o en una nube, o bien sea para enviárselo a un colega o llevarlo a otra máquina en la cual vayamos a trabajar, en otro puesto de trabajo, para tener rápidamente estos preajustes disponibles. Y en la última opción, sencillamente podemos eliminarlos si no lo vamos a usar más. Los segundos preajustes que les voy a enseñar hoy son los preajustes de Project, y a estos accedemos en el Project Settings, que su atajo de teclado es Shift 9. Una vez estamos en los Project Settings, estos ajustes de todo el proyecto, vamos nuevamente al menú de 3 puntos y acá podemos utilizar la opción Save Current Settings as Preset. Este es especialmente útil cuando, por ejemplo, tenemos que manejar proyectos con diferentes cámaras. Entonces, en este caso, yo tengo ya guardado un preajuste que he denominado Slot 3. En este preajuste, cuando lo cargo, de manera inmediata me ha cargado acá la configuración que tengo preestablecida para trabajar con material que viene de Sony Slot 3, donde hago la transformación a Rec 709 Gamma 2,4. Esto con Color Management de DaVinci Resolve. Si por el contrario quiero trabajar, por ejemplo, con la configuración por defecto, puedo ir a este Default Preset y cargarlo, e inmediatamente vuelve a cargar la configuración por defecto. En este caso, podemos configurar absolutamente todos los demás ajustes del proyecto y estos se cargarán siempre que utilicemos el preset. Adicionalmente, podemos establecer el preset actual que tengamos como el ajuste por defecto de los proyectos en esta librería de proyectos. Por ejemplo, si yo cargo Slot 3 y voy a este botón y le doy Set Current Settings as Default Preset, inmediatamente DaVinci Resolve entenderá que esta configuración que tengo actualmente es la que debe cargar por defecto en cualquier proyecto nuevo. Estos presets también los podemos enviar, guardar para tener un backup, o directamente sin haberlo cargado puedo setearlo como el preset por defecto para que lo tengamos en cuenta. El tercer preajuste que quiero enseñarles es el preajuste de teclado. Entonces, en este caso vamos a acceder rápidamente en el menú DaVinci Resolve, Keyboard Customization, o con el atajo de teclado Control Alt K. Una vez hemos abierto este menú contextual, tenemos todos los ajustes personales que podemos hacer al teclado para todos los accesos directos para todos estos métodos abreviados de teclado. En este caso, yo tengo, por ejemplo, cargados ya 3 preajustes. Si quiero crear uno nuevo, sencillamente voy a dar clic en Save as New Preset. Este lo voy a denominar ejemplo también, ejemplo OK. Inmediatamente queda cargado este preajuste ejemplo key. Yo puedo comenzar a hacer los ajustes de atajos de teclado que yo desee, y en el momento en que le doy el botón Save, este ajuste que he realizado queda guardado en este preajuste. Después de ello, puedo ir al botón de 3 puntos y exportar este preajuste o importar uno que yo ya tenga guardado en un backup o que me haya llegado desde otro puesto de trabajo. Por ejemplo, este símbolo que ven acá, este asterisco, lo que nos está mostrando es que en este momento hay ajustes que no he guardado en este preset. Si yo le doy aquí guardar, inmediatamente ese símbolo, ese asterisco desaparece y quiere decir que ya están guardados esos ajustes. Adicionalmente, mencionarles rápidamente que cuando sale esta señal de acá, nos está avisando que hay 2 funciones que tienen este mismo atajo de teclado, entonces va a haber un conflicto. Entonces, sencillamente, por ejemplo, acá le quito este y ya no hay conflicto como tal. El siguiente preajuste que les quiero enseñar es un ajuste de atributos de un clip. Hay diferentes maneras de hacer estos ajustes y este que le voy a enseñar es uno
básico para que puedan empezar a entender cómo funcionan los atributos de un clip. Si por ejemplo en este clip que estamos observando acá yo realizo un corte en la parte superior y en la parte inferior, ¿vale? En este caso ya he modificado unos atributos de ese clip y voy a dejar este clip como preajuste de esos cortes que acabamos de hacer. Entonces en este caso voy a File y le voy a colocar de nombre, puede ser corte arriba y abajo. Y ahora este lo voy a guardar en nuestro menú de Power Beans, que como ya les he enseñado en otros tutoriales, estos Power Beans son bandejas que están disponibles en todos los proyectos de nuestra librería de proyectos actual. Entonces en este caso acá en preset de recorte ya había creado yo uno previamente, pero voy a eliminarlo para que vean todo el procedimiento. Entonces en este caso este que le he realizado el corte lo voy a llevar y lo guardo acá. Entonces lo voy a eliminar de la línea de tiempo solo para que vean la manera en que lo van a poder aplicar. Entonces en el momento en el cual ustedes quieran utilizar ese preajuste de atributos, sencillamente van a arrastrar ese clip a su línea de tiempo temporalmente y se lo quiero aplicar a estos 3 clips que tengo acá en el track 1. Entonces sencillamente selecciono ese clip, doy control C y selecciono los otros clips, doy alt V, me aseguro que estén activos los video attributes, que es el que vamos a copiar, y le doy a aplicar. Inmediatamente esos clips tienen ese corte que hemos traído del clip anterior. Entonces ya puedo prescindir de este, lo elimino y ya tengo el corte hecho en estos clips. Otro ejemplo que les quiero mostrar rápidamente, voy a crear un picture in picture. Entonces en este caso voy a hacer esto más pequeño y lo voy a ubicar en la parte inferior derecha, por ejemplo acá, y este lo voy a llamar picture in picture. Una vez lo he renombrado acá y lo guardo acá en mis Power Beans, fíjense muy bien, acá lo tengo, puedo hacer lo mismo que les mostré hace un momento. Entonces quiero aplicarlo en este clip. Traigo mi clip de preajuste, copio sus atributos, los pego en este clip, elimino este y ya puedo, por ejemplo, colocarlo acá arriba. Entonces ya tengo un clip abajo y este picture in picture del clip que acabo de crear, ¿cierto? Si es algo que necesito hacer de manera recurrente, pues no tengo que hacerlo en cada uno de los clips, sino ya tengo un preajuste de este atributo. El siguiente preajuste que les quiero mostrar es el de transiciones. Entonces en este caso voy a crear una transición por defecto acá primero para que entiendan de dónde partimos. Entonces cuando yo utilizo el atajo control T me sale esta ventana porque no tenía ni cabeza ni cola en los clips. Entonces voy a dar trim clips y ya tengo una transición por defecto que es este cross dissolve, ¿de acuerdo? Ahora voy a mi panel de efectos y voy a buscar las transiciones por defecto de DaVinci Resolve. Fíjense muy bien, voy a utilizar esta primera denominada Arrow Iris y la voy a aplicar acá. Entonces fíjense muy bien lo que pasa, tenemos esta transición por defecto, no pasa nada, vamos a crear este preset de transición. Entonces voy a realizarle algunos cambios, voy a rotar este preset, le voy a cambiar su aspect ratio, adicionalmente le voy a colocar un feather y le voy a cambiar el borde. Quiero que sea lo contrario, que no venga de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y adicionalmente le voy a agregar un in-out en el easy. Entonces vamos a ver el resultado. De acuerdo, ya he personalizado esa transición. Ahora quiero hacer un preset, entonces sencillamente clic derecho en esta que hemos creado y miren acá la opción Create Transition Preset. Voy a colocarle Arrow HR solamente para este ejemplo y voy a eliminar esta transición. Entonces en este caso puedo ir, por ejemplo, a mis transiciones, la busco y fíjense, acá está. Puedo agregarla también con este botón en favoritos y queda disponible en este menú de favoritos. Y adicionalmente vamos a preestablecer esta transición para que sea la transición por defecto y así la pueda llamar con el atajo de teclado. Clic derecho y vamos a utilizar Set as Standard Transition. Cuando utilizo esa opción, fíjense que ahora tengo acá un color rojo que me indica que esta transición es la transición por defecto en este proyecto. Entonces ahora se la voy a aplicar acá, Control T, Trim Clips, e inmediatamente ya está la transición, fíjense muy bien. Adicionalmente, otra opción que quiero enseñarles rápidamente es que si yo selecciono diferentes cortes, por ejemplo acá, le doy clic derecho, puedo utilizar esta opción denominada Add to Selected Edits, Points and Clips. Cuando utilizo esta opción, DaVinci Resolve va a aplicar esa transición en todos los cortes que yo haya seleccionado. Entonces fíjense muy bien, acá está ya aplicada la transición. De igual manera está aplicada acá y así en cada uno de los cortes. Entonces ya hemos creado un preset de transición rápidamente. Ahora vamos a hacer un preset de título. Es un preset que es muy común y es muy necesario en los casos en los cuales tenemos que
utilizar un mismo título o una plantilla de manera recurrente. En este caso voy a seleccionar un título que tengo preestablecido ya en mi sistema. Este me gusta, pero resulta que el cliente me solicita que los títulos que utilice siempre tengan una paleta de colores azul. En este caso y en este título voy a utilizar, por ejemplo, acá un azul oscuro. En la caja voy a utilizar un azul más claro y en el texto interno voy a utilizar un blanco. Adicionalmente, el cliente me pide utilizar cierta fuente en específico. En este caso vamos a utilizar Montserrat. Y en la otra caja voy a utilizar otra fuente. En este caso la voy a hacer un poco más gruesa. Entonces, perfecto. Tengo este preset listo y lo voy a utilizar de manera recurrente. Entonces, lo único que tengo que hacer nuevamente es, voy a colocarle un nombre acá en File. Fíjense muy bien. Coloquémosle preset azul y voy a mi Power BI. Entonces, en estos presets de recorte voy a arrastrar y ha quedado guardado este preset azul. Ahora, cada vez que yo quiera utilizarlo, sencillamente lo arrastro a mi línea de tiempo. Y cada uno de ellos va a estar de la misma manera que yo lo he dejado. Ya en cada uno de ellos pues ya tendré que modificar el texto a mi gusto. Otro preset importante que deben tener en cuenta es el de duración predeterminada de generadores, styles y transiciones. Entonces vamos a revisar dónde lo podemos configurar. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, en este título que insertamos previamente, este tiene una duración predeterminada de 5 segundos. Por otro lado, si yo inserto en mi línea de tiempo una imagen como esta que están viendo acá, de igual manera esta imagen tiene una duración predeterminada de 5 segundos. Si quiero cambiar esa duración predeterminada, vamos a ir a nuestro menú de editing, este de acá, en las configuraciones del sistema. Fíjense muy bien en user editing, acá tenemos el general setting y acá podemos configurar, por ejemplo, para generadores voy a colocar 3 segundos solamente en este ejemplo. La transición va a tener una duración predeterminada de 4 segundos y los styles o imágenes como la que acaba de importar, duración predeterminada de 8 segundos para el ejemplo que vamos a hacer. Recuerden que esta configuración que acabamos de hacer puede quedar almacenada en los presets de sistema que les enseñé anteriormente. Entonces, una vez le doy guardar, fíjense la diferencia. Cuando traigo una imagen, esta va a durar 8 segundos, como lo configuramos. Ahora, cuando traigo un generador, voy a traer un generador y voy a traer un color sólido. Fíjense muy bien. Entonces, ahora que traigo este color sólido, ¿cuánto dura este? 3 segundos, como lo hemos preconfigurado. Otro preajuste que quiero que tengan en cuenta, por ejemplo, es en la página de color, podemos hacer preajustes de ventanas. Entonces, en ventanas tenemos ya preestablecidos unos tipos de ajustes, pero podemos crear nuevos que sean recurrentes. Por ejemplo, en este caso tengo la modelo acá, ¿cierto? Creo una circular de fábrica, una ventana circular, y resulta que voy a hacer un preset que sea ovalado, ¿cierto? De esta manera, y va a tener un tamaño como el rostro, similar al rostro. Entonces, este preset lo voy a usar de manera recurrente en diferentes scripts. Voy al menú de 3 puntos, Save as New Preset, y acá voy a colocar, por ejemplo, óvalo rostro. Entonces, en este caso, si voy a otro clip que tenga un rostro como el anterior donde está la modelo, fíjense muy bien en este clip, rápidamente, en lugar de crear yo un círculo y volver a redimensionarlo, puedo darle clic en los 3 puntos y acá está óvalo rostro. Cuando le doy clic, inmediatamente me crea la forma, solamente la ubico, cambio el tamaño y ya he ahorrado tiempo. Otro preset que quiero enseñarles es el preset de formato de subtitulación. Entonces, en este caso voy a crear un subtítulo acá y fíjense muy bien, este momento está en su formato predeterminado. Yo puedo empezar a configurar este preset, este subtítulo, puedo utilizar otra fuente, otro tamaño, puedo tener un background y este background va a ser blanco, por ejemplo, y tengo este preset de subtitulación. Entonces puedo guardar inicialmente voy a guardar como rápido, por ejemplo, y lo voy a eliminar. Entonces, cuando traigo nuevamente uno, ya tiene este preset porque esta pista lo tiene precargado. Entonces vamos a eliminar este track de subtítulos, traigo uno nuevo, fíjense muy bien, está por defecto, y cuando quiero cargar rápidamente el preset que hemos creado, vamos a los 3 puntos y aquí está rápido, le damos load y lo ha cargado. Otro que he cargado es este Moncaps. Entonces, cuando le doy load, inmediatamente lo cambia y este preset se va a aplicar absolutamente a todos los subtítulos que hayan en esta línea de tiempo. Fíjense bien.
Y el último preset que quiero enseñarles es el preset de exportación. Entonces estamos en la página de exportación. Primero vamos a configurar la exportación, cada una de las opciones según nuestra preferencia o lo que nos solicita el cliente. Y una vez hemos configurado todo, vamos al menú de 3 puntos y acá tenemos la opción Save as New Preset. En este caso voy a colocarle ejemplo y ya lo tenemos acá. Entonces acá yo tenía otros dos, tengo uno de solo audio, tengo uno de un cliente y tengo el ejemplo que acabamos de crear. Entonces cada vez que yo necesite llamar ese preset lo hago desde esta opción de acá. Y bueno muchachos, eso es todo por el video tutorial de hoy. Si tienes alguna sugerencia, si tienes algún comentario, crees que he olvidado enseñarte algún preset, por favor déjalo en los comentarios. Recuerda que si quieres una clase personalizada, una asesoría conmigo en DaVinci Resolve, en la descripción tienes disponible un link para reservar. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre el maravilloso mundo de DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao.